de lo que es el tema número 2, que hay el tema número 2, el tema número 3, sobre todo el tema número 3 en relación a lo que viene siendo esa parte está relacionada, rebelión en la granja, ese análisis está relacionado con el tema número 3 y el tema número 4 fundamentalmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos va a traspolar, nos va a llevar a lo que es un análisis en relación a lo que es el comportamiento, ¿okay? Desde el punto de vista político, electoral, a poder nosotros analizar qué significa dentro de una sociedad cuando estamos hablando de un rebaño, es decir, qué significa para nosotros ese hecho de que todos tenemos ciertas determinadas conductas y la ideología política, cuál es, digamos, la influencia que puede llegar a tener en un momento determinado. Entonces, Rebelión en la Granja, que va a ser, por supuesto, aquí podemos meter a dos libros, 1984 de George Orwell y Rebelión en la Granja, que también es de George Orwell. ¿Y por qué 1984? Bueno, porque 1984 también habla pues de lo que es, desde el punto de vista satírico, desde el punto de vista de lo que es proyectarse, una novela que fue escrita en el año 1948 y se proyectó para 1984, la influencia de lo que son las ideologías políticas y lo que son los partidos políticos en el momento de generar, digamos, una estructura dentro de la sociedad y el impacto que pueden llegar a tener. Entonces, esos dos libros, no hace falta que se lean los libros, porque yo sé que ustedes son muy flojitos, algunos, ¿verdad? No todos, es que les da a veces pereza como que, ay, que no voy a leer eso. Lo mismo pasa cuando uno manda a la misma película, las películas, uno a veces dice, oye, pues yo veo una película, pero las películas tienen que dejar un mensaje, que hay otras películas que no hay películas que den ningún mensaje, bueno, no, pero digamos, pues tocan sentimientos, realidades, nos abocan o nos llevan o nos traspolan en el tiempo para nosotros pensar por qué, o sea, usted nunca se ha puesto a pensar que cuando usted sale de Venezuela y usted va a cualquier país del mundo y usted ve tanto desarrollo y usted ve tanta arquitectura y usted ve tanto sentido de pertenencia en las cosas y usted ve que las leyes funcionan, usted nunca se ha puesto a pensar, bueno, es un poco difícil pensar a esas edades ese tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente uno no se va a poner que, pero qué maravilla, pero estos tipos eran unos genios, pero cómo construyeron a esa edad, de repente uno no está pensando en ese tipo de cosas. Pero recuérdense que las épocas de ustedes y la época mía son completamente diferentes. ¿Ok? De ustedes son unas épocas donde ustedes la velocidad del pensamiento nos tiene que llevar a muchas otras cosas, porque tienen técnicas que los han llevado al pensamiento. ¿Ok? O sea, mi época era más cuadrada, ya no. Hoy en día ustedes tienen herramientas al alcance de su mano para que ustedes puedan hacer análisis. Entonces, si uno viaja y uno va a un país desarrollado y uno ve, oye, que las leyes se cumplen, que el Estado es un Estado que cumple con el estado de bienestar, que la parte política se mueve, como lo que hemos visto últimamente, bajo las mismas redes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos viendo la parte que se hace, que no se hace, las políticas públicas, etcétera, etcétera. Nosotros nos tenemos que preguntar en un momento determinado por qué nosotros no lo tenemos, ¿ok? Y de qué manera puede en un momento dado los factores estructurales ser un factor o una causa que esté entorpeciendo ese proceso. Entonces, no es como mi época, que vuelvo y les repito y se los digo y lo repito mil veces. Mi época había una transmisión del conocimiento donde el profesor nos daba, digamos, pues, ciertos lineamientos, ciertas conductas, ciertas políticas, de ahí nosotros no nos salíamos. Hoy en día no, porque la creación del pensamiento crítico nos lleva, digamos, pues a generar ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros no leemos un libro, el libro nos puede hacer volar esa imaginación, ¿okay? Traspolarnos en ese sentido. Lo mismo que yo siempre digo, una persona que de historia no puede ser una persona aburrida, no puede ser una persona que se siente y entonces repita. Tiene que ser una persona que nos lleve, oye, a pensar en qué era lo que sucedía. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, no hace mucho, que tenía una profesora de historia que nos llevó, pero a mí me parecía que el negro primero era como que, ¡guau!
un héroe, ¿ok? Pero era porque ella nos llevaba a esas, digamos, a esas historias, y entonces venía el negro primero, y después Páez, y entonces Bolívar le decía, entonces nos llevan a esas situaciones. Es como que pensar, meterme yo en el cuento. Lo mismo pasa cuando me meto en la película. Ustedes no están estudiando arquitectura, ustedes no estudian ingeniería, ustedes no estudian derecho, ustedes estudian economía, la esencia, así sea economía empresarial, economía productiva, como la que llaman hoy en día la actual política gubernamental de gobierno, donde me hablan todo va en base a lo que es la economía productiva. Bueno, déjenme decirles que eso es como que redundar, ¿ok? Porque las economías deben ser productivas. De lo contrario, si no hay una economía productiva, la economía desaparece. Es decir, la economía se convierte en algo como que, ¿cuál es la esencia de la economía? La esencia de la economía es satisfacer las necesidades del hombre, ¿ok? Entonces, obvio, ser unas economías sustentables, unas economías que verdaderamente puedan permitirle el estado de bienestar, de justicia social a las economías, buscando pues una mejora en todos los renglones de la sociedad. Entonces, cuando estamos analizando, o cuando se analiza, o los que ya vieron economía del sector público, o que ya vieron lo que era la parte de la equidad, etcétera, etcétera, la justicia social, tenemos que hablar de políticas distributivas, tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de política, y nadie en su sano juicio que esté estudiando economía puede separar lo social de lo económico, jamás y nunca. Si usted se fue por la vía de estudiar economía empresarial, porque usted piensa que hay un punto y aparte diferente a que yo estudié economía y yo soy economista y mi especialización no es economía empresarial y usted la está desligando, usted se equivocó, porque déjame decirle algo. La economía empresarial, ¿okay? De todas, tiene una consecuencia, es decir, unos antecesores, unas variables que lo anteceden. Que, ¿cuáles son? Que si no funciona la economía como debe funcionar, ¿cómo queda usted cree que puede quedar la economía empresarial de un país? ¿Cómo cree usted si nosotros viendo y analizando la situación política, económica, jurídica y social de la nación de Venezuela, ¿okay? Hoy por hoy nosotros vemos las características que se están presentando, los matices que estamos teniendo, la caída del Producto Interno Bruto, el análisis de la hiperinflación, el análisis de una economía de desempleo. No existe una economía de bienestar. No la economía de bienestar habla, okay, refrescándoles un poco ustedes la memoria, dentro de la participación que tiene el Estado y la función que tiene prioridad de generar bienestar social y económico dentro de una nación a través de ser generadora de empleo, diversificar la economía, garante de la producción productiva y por supuesto, más que por supuesto, generar una justa distribución de la renta nacional. De lo contrario, el estado de bienestar se viene abajo. Recuérdense cuando se hablaba, pues, cuando se analizaba lo que era el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado decía, en un momento determinado, yo voy a suplir las necesidades del mercado siendo generador de empleo, activando el aparato productivo, diversificando la economía y aumentando la actividad económica. Eso, de todas, ese estado de bienestar me va a generar que exista un nivel de ingreso que van a recibir las personas, es decir, ingreso que va a generar consumo y, por supuesto, debería, entre comillas, reactivar el aparato productivo. No necesariamente, ¿ok? Porque en el caso de Venezuela no ha sido así. En el caso de Venezuela y en el caso de muchos países. Pero, bueno, por supuesto, aquí no ha sido así. Entonces, ¿qué sucede? Que se supone que nosotros tenemos todas esas características, pero para yo llegar a una economía empresarial donde yo estoy pensando que voy a estar en una empresa y que yo voy a asesorar en materia pues de economía aquellas empresas, aquellas instituciones donde yo les voy a decir cuál es el mejor camino a tomar, cuál es la mejor recomendación o las recetas económicas que yo les puedo decir para que vayan por un buen camino. Déjenme decirles que para usted llegar a eso, usted tuvo que haber pasado por todo esto que está aquí. Entonces, de nada va a servir que usted haya aprendido la teoría si usted evidentemente no la sabe llevar a la práctica. Entonces,
digamos pues que una especie de abre boca desde el punto de vista teórico práctico es llevar ese conocimiento cognitivo que nosotros tenemos de esto que estamos analizando aquí a algo que nos lleve o que nos permita a nosotros ver una realidad que no se nos escape de las manos. Entonces, y que es algo universal, no es que se cumple en Venezuela solamente, se cumple en la mayoría de los países del mundo. Entonces, siempre es así. La gente, cuando la gente dice, es que en los países desarrollados la gente es más educada. Falso, totalmente falso. La gente es educada porque si no el tamaño de la multa que le van a fechar va a ser del más allá y usted no vuelve a tirar un papel por la ventana, ni que, bueno, ni que esté bajo los efectos de la droga, porque evidentemente la gente se cuida muchísimo, ¿ok? Antes de hacer cualquier tipo de cosa de esas. En el caso de nosotros no, porque sabemos que vamos a la calle, vamos por la ventanilla, se está comiendo el cambur, bota el cambur, se comió la pastilla, bota las pepas de la pastilla, o qué sé yo, las latas de la cerveza, etc., porque nadie me mira, porque nadie... Entonces, quiere decir que nosotros como seres humanos, la participación que debe tener el Estado en un momento determinado es de supervisión, de vigilancia también. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que llevar a nosotros a pensar Rebelión en la Granja? Si no se lo han leído, que me imagino que a lo mejor ya muchos se lo han leído, Rebelión en la Granja también me lleva, también podemos incluir dentro de esas lecturas La Noche de los Cristales Rotos, que tiene también una gran, digamos, influencia desde el punto de vista político a lo que viene siendo la economía y cómo es el resultado de la economía en un momento determinado cuando se producen ese tipo de estallidos o cuando se produce pues la rebelión, ¿okay? Que se puede producir. De todas, pues tanto el tema número 3 como el tema número 4, antes, por supuesto, son como que una consecuencia del tema número 2, pero aquí lo que viene hoy a traer a colación, ustedes que van a hacer sus exposiciones, hoy del tema 3, ya la semana que viene del tema 4 cuando me toque, pero en relación a lo que viene siendo el comportamiento de las instituciones presupuestarias, de lo que viene siendo el sistema electoral, hay, digamos, pues como que una, entre comillas, una lectura desde el punto de vista de traerlo a colación, sobre todo para el caso venezolano. Ya ustedes están viendo que hay un componente que se está estudiando hoy en día dentro de nuestra sociedad, y es la parte política, el arraigo que está teniendo la parte política. Nos tiene que llamar poderosamente la atención una cosa, ¿okay? Y es que, a ver, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos en un momento determinado la parte de las capturas de rentas? Donde, y habíamos dicho, las capturas de rentas, ¿okay? Nos dicen a nosotros que se dan en economías muy frágiles, donde no hay una estabilidad, donde no hay una fortaleza, donde no hay controles, y que son permisivas y precisamente se permean dentro de las economías, porque esas economías son tan frágiles y tienen ciertas características determinadas, como son el deterioro del salario real, la corrupción, la falta de castigos, de sanciones, economías muy deprimidas, economías sumamente débiles. Entonces se presentan todas esas series de características. No estoy hablando del caso de Venezuela, pero eso es una característica que uno dice, bueno, cuando pasan ese tipo de cosas, tendríamos que preguntarnos, en un país, en una nación, donde todo el mundo desfalca a la nación, donde hay procesos de corrupción, capturas de renta, donde no hay transparencia, coherencia en sus políticas, donde no hay controles, donde no hay sanciones, donde no hay castigos, donde todo es permitido, donde todo el mundo roba, donde todo el mundo ha sacado dinero de un país. La pregunta de las 40.000 lochas que queda es cómo se mantiene o cómo se sostiene una sociedad o cómo se mantiene un país cuando ese tipo de características se dan dentro de sus economías. Entonces, si tuviésemos que sumar, no estoy hablando de Venezuela, si tuviésemos que sumar, ¿ok? ¿Y por qué voy a decir que no estoy hablando de Venezuela? Porque ¿qué? Venezuela no es el único país en el mundo donde suceden ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué ha sucedido en esta época, en otras épocas, si no hay sanciones a la corrupción? Por eso es que hay una ley contra la corrupción, donde no se castiga a la gente, donde se malversan los fondos, quiere decir que eso es dinero de la nación. Y ese dinero de la nación
que se fugó, que la gente sacó, que la gente se benefició de ese dinero, dejó de ser invertido en el país para mejorar las condiciones del país. Por lo tanto, las instituciones presupuestarias, ¿cómo bien pueden hacer un presupuesto de la nación en base a dinero que ha sido malversado? Entonces, vean ustedes cómo una cosa lleva a la otra y la otra a la otra. Veníamos de conceptos como capturas de rentas, pero nosotros para analizar las capturas de rentas ya habíamos hablado de la importancia de la conexión que tiene la economía con la política, ¿ok? Ya habíamos hablado de la importancia que podía tener en un momento determinado la mala aplicación de las políticas distributivas, políticas públicas, políticas macroeconómicas, el populismo, las ideologías, en el momento pues de acrecentar aún más lo que son los problemas de heterogeneidad desde el punto de vista social y económico para un país. A pesar pues de que se habla de cualquier cantidad de políticas de inclusión, que muchas veces no son de inclusión, sino que excluyen gran parte de la población, discriminan, ¿ok? Y no se llega verdaderamente al objetivo fundamental, que es buscar una igualdad de clases sociales. Entonces, el concepto de lo que viene siendo justicia y equidad cada vez se vuelven más equidistantes. La conexión que teníamos cuando hablábamos en la clase pasada de la distribución de la renta nacional, en relación a lo que vienen siendo los procesos políticos electorales, a las políticas impositivas. Mal puede un país salir adelante en materia de política fiscal, es decir, materia tributaria, si usted no ha tenido una actividad económica productiva, es decir, una actividad que haya generado, que sea producto, un Producto Interno Bruto que sea producto de una actividad productiva que se esté generando dentro de la nación, ¿ok? Entonces, ahí se van presentando una serie de características que obviamente nos llevan después a lo que hoy estamos viendo como los problemas del proceso fiscal, como viene siendo la credibilidad y la gestión que tienen cada uno de estos gobernantes que se han escogido en un momento determinado para dirigir y tomar las riendas de la nación. Entonces, ya después yo lo mandaré, ¿okay?, por el grupo, porque esto va a formar parte pues de la evaluación, lo que viene siendo Rebelión en la Granja, 1984, La Noche de los Cristales Rotos, para que ustedes puedan, de 1984 voy a ver si busco, para mandarlo a ambos grupos, un análisis que se hizo, de hecho pues fueron muy, digamos, no criticadas, fueron muy aplaudidas esas intervenciones que fueron como una especie de coloquio que se dio tanto en la Universidad Católica Andrés Bello como en la Universidad Simón Bolívar, y se hizo un análisis de lo que es 1984 en comparación con el socialismo del siglo XXI. ¿Okay? Se hizo, de hecho, pues hay una tesis de un gran querido profesor de la Universidad Metropolitana también, de su hija en la Universidad Católica Andrés Bello, justamente en relación al impacto que puede llegar a tener este libro a través de lo que son las ideologías políticas, ¿ok? Entonces, por eso es que la importancia aquí de la lectura de 1984, si, perdón, si consigo ese, por ahí en el sector público ya mandaron uno, pero no creo que sea ese el análisis de la Católica, si lo consigo, el de la Universidad Católica, se los envío para que tengan una especie de resumen, ¿ok? Y por supuesto, les recuerdo, nadie puede hablar de nada si no tiene conocimientos de base de acerca de algo, ¿ok? Nadie puede decir, es que a mí me parece tal cosa, número uno. Y número dos, no es lo mismo la lectura que le pueda dar una persona que no tenga conocimientos de algo, a aquella persona que haya tenido o que tenga estudios y que pueda decir y que pueda generar, digamos, algún tipo de conocimiento muchísimo más profundo. ¿Ok? No quiere decir eso, que bueno, que porque yo no haya estudiado o yo tal cosa, pero obvio, a ver, yo no puedo decir que un psicólogo o que un ingeniero pueda tener los mismos conocimientos o el mismo pensamiento crítico que puedo tener yo, que soy economista, en relación a un tema en particular. ¿Okay? O sea, es imposible porque hay algo que llama poderosamente la atención en nuestro país, pero eso no es nuevo. Y digo nuestro país porque en ninguna parte del mundo, ¿ok? Lo digo con propiedad, la gente habla de economía. O sea, nosotros nos hemos tenido que involucrar en el término
de economía como tal, porque usted no escucha que la gente habla en el supermercado, en los restaurantes, en la peluquería, en el parque, todo el mundo habla de la hiperinflación, todo el mundo habla del Bitcoin, todo el mundo habla de las reservas internacionales, todo el mundo habla del dinero que se malversó en el país, todo el mundo habla del desempleo, todo el mundo habla del emprendimiento, todo el mundo habla de la reconversión monetaria. O sea, como que, así como que, ay, vamos a un partido de bolas criollas, pero uno se queda así, ¿what? O sea, igual, ¿por qué? Porque, bueno, señores, ¿por qué? Pero si nosotros que tenemos conocimiento de economía, se nos hace muchas veces difícil abordar ciertos temas, hay gente que los toma, además, con una naturalidad del más allá. Por eso es que yo soy partidaria, de verdad, de ese lema que dice, la ignorancia es divina. Y es sumamente divina porque él no sabe, es como que no ve y no tiene ni idea de la profundidad de los temas. No tienen ni idea. En materia de educación, hoy por hoy, nadie se imagina por dónde van los tiros. Es más, déjenme decirles una cosa. Yo siendo economista, yo le decía a mi familia, no hagan tal cosa, porque tal cosa, hagan esto, porque tal cosa, tal cosa. Entonces, como era una persona economista, pues nadie me paraba ni medio metro. Hoy en día, uno cuando escucha a la familia dice, si yo hubiese sabido, discúlpame, yo lo dije. ¿Por qué? Porque el hecho de tener conocimientos, ¿ok? Yo puedo abordar un tema y puedo decir. No me pregunte acerca de los bitcoins, porque los bitcoins son, yo más bien tengo que meterme en eso, ¿ok? O sea, en una clase donde yo pueda adentrarme en materia de bitcoin. Para los bitcoins yo tengo, eso no es un mundo así como que yo diga, ay, este momentico aquí, no. Los bitcoins son un tema, además que yo le puedo decir a cualquiera que me maneje una cartera de bitcoin, que haga cualquier cosa y va a ser desastre con mis ganancias también. Yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Porque generalmente nosotros, ¿okay? Decimos, ah, bueno, yo hago eso, eso es a los demás. No, usted tiene que saber dónde está montado, ¿ok? Cómo se manejan los bitcoins, por qué se manejan, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, si voy a lavar el dinero, si no lo voy a lavar, si cuánto es el margen de ganancia, qué factor puede jugar. Una de las cosas a las cuales yo, por ejemplo, dentro de materia del bitcoin, siempre digo, los bitcoins pueden ser, para mí, desde mi punto de vista como economista, pueden ser un tiro al piso, y eso ya hace 2 o 3 años ya se venía trabajando, y tengo muchos alumnos que trabajan en materia de bitcoin y me dan clases en materia de criptomonedas, pero no, yo no las recibo yo, ¿no? Como ya esto me voy a tener que meter para conocer un poco más a profundidad ese mercado. Es un mercado específico, igual que el mercado de valores, ¿ok? Yo trabajé por muchos años en el Banco Central, pero eso es un mercado específico, igual que el mercado, pues, laboral, igual que el mercado, digamos, de proyectos, igual que el mercado de banca y finanzas, igual que y cada quien sabe y cada quien conoce los intríngulis en sus áreas y saben cuáles son los puntos de caída. La pregunta es la siguiente, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Okay? Si dentro de lo que viene siendo, hay lo que se llama los hackers, ¿okay? O sea, dentro de ese mundo cibernético que nosotros tenemos, mi dinero está ahí, pero no está, ¿okay? Y así lo muevo yo. Y si a nivel mundial hay un hackeo, ¿ok? En relación a eso, número uno. Número dos, si hay, digamos, eh, que se va la luz a nivel mundial, desaparecen las cuentas, hacen unos, no lo sé. O sea, eso me lo tiene que explicar alguien. Yo desconozco esos temas. A lo mejor te va a decir, ay, pero usted es ignorante. Bueno, pero este no es mi área. Y eso forma parte, digamos, pues, de algo que está dentro de las nuevas tecnologías. Y manejar las tecnologías, recuérdense que ustedes ya nacen, ¿ok? Con la computadora aquí. Ya nací con la computadora. Hoy en día, usted ve a un niño de 2 años, 3 años, y el chamo está manejando las tecnologías, o está jugando Tetris, o está jugando no sé qué, y está perfecto. Y ¿cómo se hace esto? ¿Okay? Entonces, para nosotros es un poquito más complicado. Y para las personas pues mayores, okay, mucho más mayores, ha sido más complicado, aunque hay otras que se lo han tomado divinamente bien. O bueno, yo tengo amigas que son expertas en cuestiones, yo no tanto, a mí me ha costado. Okay? Entonces,
Esto de las tecnologías significa pues que uno se tiene que adentrar a, digamos, actualizarse. Pero si uno no conoce algo, uno desconoce lo que ese mundo, eso puede llegar a ser también un arma de doble filo. Para mí siempre lo ha sido. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es que de una u otra manera nunca paramos de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días entendemos algo nuevo, todos los días este que está aquí lo tenemos que poner a funcionar porque para eso estamos estudiando o para eso estamos aprendiendo y nos lleva entonces a nosotros a hacer, digamos, pues un análisis, oye, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? ¿Y por qué entonces se ve esto? ¿O por qué tal cosa? Entonces, porque yo me puedo quedar con los conocimientos que aprendo yo aquí, pero a ver, o sea, ¿tiene algún sentido que yo aprenda y no lo ponga en práctica? Ninguno, porque cuando usted vaya o le toque a usted ejercer su carrera, usted no va a buscar el libro y entonces va a buscar el libro para ver el procedimiento que va a aplicar aquí, no. Dependiendo del problema que presente su empresa o la institución donde usted trabajando, ya sean públicas como privadas, usted va a tener que saber gerenciar y para poder gerenciar, usted tiene que maximizar beneficios, minimizar costos, minimizar riesgos y, por supuesto, los procesos de incertidumbre que están, digamos, pues, a la par de lo que vienen siendo las sociedades hoy en día. Ah, que yo me voy del país, déjeme decirle, se vaya usted para donde se vaya, si se vaya para China, para Hong Kong, para Groenlandia, para donde usted le dé la gana, gerenciar es un tema que tiene que ver con procesos de incertidumbre, de riesgo, con procesos de recetas económicas, con procesos de participación de las políticas públicas, de ideologías y, por supuesto, rentabilidades, ganancias, para usted contar. Entonces, la teoría es importante, pero saber gerenciar es otra cosa. Los escucho, hablé demasiado el día de hoy, no sé, tenía ganas de hablar, será. Los escucho en sus exposiciones, chicos queridos. Vámonos, ¿quién expone hoy? Expone mi grupo, profe. Vámonos, Nicolás, te escuchamos. Ya estamos compartiendo la presentación, profe. ¿Me la mandaron? ¿No la han mandado Sí, aquí? está por el grupo. Está por el grupo de Economía Política. Exposición, aquí está. Perfecto. Sí, profe, WhatsApp. Ya la vi, sí. ¿Okay? Listo. ¿Ya se ve? Sí, listo. Sí, ya se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Mi grupo está conformado por Nicolás Brenca, Moisés Blanco, César García, mi persona José Luis Velázquez, y le vamos a hablar un poco acerca del sistema electoral, instituciones presupuestarias y política fiscal. Siguiente. Primero que todo, nos gustaría dar una pequeña introducción acerca de qué es el sistema electoral. Se define como un conjunto de reglas que determinan cómo se lleva a cabo unas elecciones y de qué manera se determinan los resultados de la misma. En pocas palabras, podemos decir que es un conjunto de reglas que se encargan de regular las distintas etapas de un proceso de votación. Para ello es necesario que se cumplan tres principios fundamentales para dar la concepción a un sistema electoral. El primero es la representación, puesto que el principal objetivo de un sistema electoral es transformar la voluntad de las poblaciones en organismos de gobierno que los representen políticamente. Por lo tanto, es sumamente importante. La segunda es la transparencia. Sin duda alguna es sumamente importante, ya que todo mecanismo y proceso de sistema electoral tiene que ser transparente para que tanto los electores como los partidos políticos que participan, como los candidatos, no tengan ningún tipo de desconfianza ni estén confundidos acerca del funcionamiento que lleva a cabo, el resultado que brinde las elecciones. Y tercero es la inclusividad. El sistema electoral se tiene que caracterizar por ser fácil de entender para todas las personas y que no, a su vez no discrimine a ningún grupo social o minoría. Para que de alguna u otra manera pueda coaccionar su derecho al voto. Algunos sistemas electorales que podemos ver son el escrutinio mayoritario, que como su nombre lo indica, el representante político se elige a través del cual tenga mayor cantidad de votos. El segundo es el escrutinio proporcional, en donde se le asigna a cada partido tantos representantes como correspondan a la proporción de su fuerza electoral.
El tercero, la segunda vuelta. Y el cuarto, la votación preferencial. Siguiente. Ok, antes de hablar de la elección del CNE, hay que tener presente que en Venezuela el poder se divide en 5 tipos: el poder electoral, el poder legislativo, el poder ciudadano, el ejecutivo y el judicial. El CNE es un ente que supervisa todos los procesos de sufragios en Venezuela. Se hace responsable, como lo dijo José, de la transparencia en todos los procesos, es decir, que garantiza la organización y la credibilidad de los resultados. Obviamente, hablando de Venezuela, estamos en una democracia en donde se escogen a las personas, donde se delegan a las personas que van a cumplir una función a través de la votación. Y bueno, para que sea legítima, necesitas un ente que sea imparcial y que se encargue de garantizar las condiciones a la hora de votar. Para que todo esto se lleve a cabo, todo el proceso electoral, es necesario que se fijen un conjunto de reglas. Estas son elegidas o fijadas por 5 personas que no son afines a la política, es decir, que son imparciales. En este caso, 3 son designadas por la sociedad civil, una por la Facultad de Ciencias Jurídicas de las universidades nacionales y una por el Poder Ciudadano. Como podemos ver acá en la presentación, tenemos una organización que se llama OEP, que tiene la finalidad de observar todos los procesos electorales y realizar especies de auditoría para garantizar el éxito de las mismas, es decir, que todo sea adecuado. Además, es importante tener en cuenta que las elecciones permiten moldear el grado de fragmentación de los poderes en Venezuela, es decir, permiten darle diversidad a cada uno de los sectores, sea el sector hablando específicamente del poder legislativo, sea la presidencia, sea la gobernación, sean los municipios, etcétera. Es importante reconocer que como ciudadanos, a partir de que cumplimos los 18 años de edad, debemos salir a votar. Tenemos el derecho a hacerlo, pero no solo el derecho. Según la Ley Orgánica del Poder Electoral, en el artículo 50, el servicio electoral es un deber constitucional, es decir, que a pesar que tú puedes escoger entre votar o no, debes hacerlo. Siguiente. Ok, los problemas que debe solucionar el proceso fiscal se pueden dividir en 4 grupos o en 4 problemas, ¿verdad? Estos problemas los debe solucionar este proceso porque de esa manera se garantiza la participación ciudadana en los procesos políticos. El primero de ellos es la agregación. Bueno, en las democracias las personas votan para escoger a sus representantes. Claro, dependiendo del sistema electoral que tengan, como ya habló José anteriormente, esto varía un poco, pero en resumidas cuentas, lo que sucede es lo siguiente. La forma en que los votos individuales se suman para determinar esas decisiones es lo que se conoce como agregación. Es decir, como que sumar todos los votos para obtener un resultado. Luego está el problema de coordinación. Este está muy relacionado con el problema de agencia, lo veremos un poco más adelante, porque en la coordinación lo que sucede es que cuando se eligen a los representantes políticos, estos a su vez designan funcionarios gubernamentales. Entonces, estos deben actuar bajo un conjunto de normas y procedimientos que están establecidos por la ley. Pero además de ello, los intereses de estos funcionarios y de los representantes políticos deben estar alineados no solo entre ellos, sino también con los votantes. Y aquí es donde surge el problema de agencia, puesto que, bueno, yo este problema de agencia, la primera vez que lo escuché fue en finanzas, y era la diferencia entre los objetivos que tienen los accionistas y los objetivos que tienen los altos cargos de la empresa, pues el CEO o la vicepresidencia. Entonces, en este caso había un problema de intereses porque, bueno, no siempre lo que quieren los accionistas lo quieren los grandes cargos. En el sistema electoral pasa algo muy similar, en donde una vez que ya se escogen los funcionarios, los intereses de la sociedad deben estar alineados con los intereses que tengan estos funcionarios. Si no, estos funcionarios tienen intereses propios o intereses distintos a los de los votantes y, bueno, pueden surgir
algunas diferencias en este apartado. El problema de la credibilidad creo que es uno de los más importantes, en mi opinión, puesto que esta viene dada por el cumplimiento de las obligaciones que asume el Estado. Esto es, en resumidas cuentas, que bueno, si yo contraigo una deuda, yo debo asumir el compromiso de pagarla. Al mismo nivel pasa en los países, pues, o sea, los países adquieren deuda y deben pagarla, y si esto no se hace, lo que pasa es que el país comienza a perder credibilidad. El resto de los países y entidades internacionales van a comenzar a desconfiar de estos países que no pagan porque no son transparentes, pues no son creíbles. Entonces, hay varios países como por ejemplo el nuestro, en donde tenemos un problema muy grande de credibilidad y por eso tenemos algunas complicaciones con respecto a la inversión extranjera, por ejemplo. También al hablar de la credibilidad implica tomar decisiones económicas, puesto que no es solamente el hecho de pagar o no las deudas, sino también lo que haces. O sea, tú lo que dices como país lo debes cumplir. En esta misma forma, o sea, están, por ejemplo, los factores políticos, el riesgo país, por ejemplo, lo que hizo Chávez cuando comenzó a expropiar diferentes empresas, etcétera. Esto da un riesgo de país muy grande porque los inversionistas prefieren o salir del país o quedarse bajo este régimen así un poco extraño y que no saben qué pueda suceder. Pues. Porque imagínense, si el presidente tiene el derecho de expropiar cualquier cosa o lo primero que se le apetezca, entonces quiere decir que tu inversión, tus bienes, tu negocio está en peligro, pues. Y esto es muy grave a nivel de inversionistas grandes o corporaciones internacionales. La siguiente. Ok, siguiendo un poco lo que se acaba de decir, es importante considerar que la relación que existe entre el sistema electoral y las instituciones presupuestarias es muy grande, a pesar que no se vea a primera instancia, porque todo se trata de la seguridad de tu inversión. ¿Cómo tú vas a estar seguro de tener un negocio de cualquier magnitud en un país en donde no tiene seguridad jurídica? Entonces, bueno, básicamente, si no hay transparencia, si no hay robustez, información sólida sobre lo que ocurre en el país, el Ejecutivo puede tratar de ocultar déficit sobreestimando el ingreso fiscal o, bueno, ¿sabes? Agarre y subestima la deuda. Es importante el proceso electoral porque permite escoger de distintos sectores políticos, distintas líneas de pensamiento. Por lo menos en el caso de Venezuela, la ley de presupuesto del sector público hace una especie de estimación acerca de los ingresos y autoriza los gastos que se van a repartir dentro de todo el territorio durante el periodo de un año. Ese presupuesto lo presenta el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, la cual decide si se aprueba o no. Y entonces se relaciona porque si un solo partido político es dueño de todos los sectores, es muy difícil frenar esa distorsión, esos casos de corrupción y el país básicamente se empieza a deteriorar. Entonces, bueno, para que se modifiquen esos presupuestos, se deberían hacer unas asignaciones adicionales, pero bueno, como bien sabemos, eso trae inflación, trae volatilidad en los mercados, porque tú no puedes aumentar el gasto público así porque sí, y de dónde vas a sacar los fondos. Por lo menos en el año 2020, el Poder Ejecutivo asignó el 94% del gasto público a su conveniencia y le dejó nada más un porcentaje de 5% a las gobernaciones y a las alcaldías para que funcionasen internamente. Entonces, bueno, eso se evidencia cuando tú vas en la calle y ves que todo está deteriorado, nada funciona. Además que ocurre un fenómeno muy interesante y es que siempre que se acercan los periodos electorales aumenta el gasto público, o sea, pero de forma brutal porque buscan atraer a posibles votantes para que los seleccionen para otros periodos, o sea, otros periodos para que ejerzan, pues.
Bueno, nada, entonces básicamente las instituciones financieras y presupuestarias permiten que se modifiquen los presupuestos y hacen la diferencia entre los países que son sólidos, que su economía es sólida porque tienen respaldo de sus instituciones, porque son objetivas, no corruptas, o sea, mantienen la misma línea de pensamiento de lo anterior. Y bueno, los países en donde el poder ejecutivo puede hacer lo que quiere y tiene el apoyo, como en el caso de Venezuela, del poder legislativo, así sea de forma ilegítima, bueno, obviamente las personas no van a querer invertir y obviamente la producción del país va a caer. Ok, ahorita vamos a hablar de la emisión de bonos y la diferencia entre la emisión de bonos de países estables y los países endebles que acabamos de mencionar. Cuando un país que es estable emite bonos, usualmente lo puede emitir en su propia moneda. Entonces, eso le va a dar un beneficio muy grande porque la propia depreciación de la moneda va a permitirle pagar ese bono de una forma más fácil. Entonces, los bonos se van a emitir a una cantidad de tiempo con un interés y como un país es estable, los intereses van a ser más bajos. En el caso de Latinoamérica, existió y sigue existiendo problemas de deuda soberana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emitimos bonos, no lo estamos emitiendo en nuestra moneda, lo tenemos que emitir en otra moneda, usualmente el dólar, y además de tener que pagar en esa moneda fuerte, nos van a exigir mayor, una mayor cantidad de intereses. Entonces, estos fueron los problemas en los 70, que los países latinoamericanos pensaron que siempre íbamos a seguir creciendo, y esto se relaciona con la falsa expansión de cuando se monta un partido político y quiere hacer ver que las cosas están yendo mejor, van a tratar de emitir bonos, van a tratar de hacer políticas fiscales expansivas que usualmente no van a ser muy beneficiosas para el país. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, eh, esto todo va a afectar el sistema electoral y cómo van a votar las personas. Si el gobierno y el país es inestable, van a poder lograr hacer esta falsa expansión y se va a poder sentir como que existe un tipo de auge cuando en verdad no está existiendo y está siendo algo insostenible. Entonces, estos problemas plagan a Latinoamérica. Cada partido político, por lo menos en los 70, cada vez que los elegían pensaba que al país le iba a ir mejor y crecer en porcentajes y seguir pagando estos bonos es algo muy difícil. Entonces, eh, el problema de la política fiscal aquí en Latinoamérica es esta de la emisión de bonos, de la falta de credibilidad que tenemos, que nos conduce a pagar unos mayores intereses. Y por lo último, tenemos que mientras mayor cantidad de partidos políticos van a tener que negociar para formar gobierno, probablemente el manejo de la política fiscal se deteriore, porque vamos a tener partidos que son verdes, que van a tratar de hacer algún tipo de incentivo para que se usen algunos tipos de tecnologías que sean de esas y capaz están en unión con un gobierno conservador y se va a tener que hacer un mal manejo de la política fiscal. Entonces, la política fiscal va a afectar cómo se desarrolla el sistema electoral y el sistema electoral va a afectar cómo se desarrolla la política fiscal del país. Gracias por su atención. ¿Viste la exposición? En 2 palabras, en 3, en 4 palabras. Conclusión del tema de ustedes.
alguien que me diga qué concluyeron ustedes con esta investigación que ustedes hicieron. Credibilidad, profe. Credibilidad. ¿Qué más? Bueno, va de la mano con lo que dijo Nicolás, pero transparencia. Transparencia. Hay algo que dijo Nicolás ahorita en relación a la emisión de los bonos. Yo no le he metido aquí la emisión de los bonos porque es, o sea, puedo tocarla, ¿ok? Puedo analizar un poco más a profundidad lo que es la emisión de los bonos, pero compete más a lo que es finanzas públicas. Yo no sé si ustedes ven finanzas, pero me imagino que tienen que verlas, ¿ok? Ya, digamos, pues se analizan más desde el punto de lo que es las finanzas públicas, pero la participación de los bonos, que hay varios tipos de bonos, que son emisiones de los bonos de la deuda pública, el Estado, por regla general, cuando se hacen emisiones de bonos, se hacen con unas características muy particulares. Y esas características muy particulares muchas veces es con unos bonos que pueden ser a corto, mediano o largo plazo, con unos intereses muchísimo más altos de los que ofrece la banca. Tienen una característica también muy peculiar y es que simplemente necesitan el Estado, la administración, el Estado como tal, necesita dinero, pero también sirve como política macroeconómica de orden monetario para la contracción de la liquidez monetaria, es decir, para contraer la inflación. ¿Okay? Entonces son muchas veces políticas que se utilizan para dar como que un vuelco a lo que viene siendo lo que está sucediendo de trasfondo, ¿no? Lo mismo sucede cuando se está hablando de el encaje legal mínimo, y el encaje legal mínimo que, digamos, pues que es como decir, la brecha que va a generar el Estado dándole o permitiéndole a los bancos una mayor participación en cuanto a la parte de préstamos, si el encaje legal mínimo no es sustentable, no es, digamos, garante a la situación del país desde el punto de vista económico, ¿para qué va a haber un encaje legal? Si nadie va a poder invertir. Hoy en día, cuando la gente dice que el encaje legal 80%, 90% lo tiene el Estado, no existe, digamos, un margen que se le permita a los bancos. Y es que efectivamente tampoco es lógico analizarlo porque no están dadas las condiciones. Entonces, generalmente cuando se han hecho bonos de la deuda pública, en ese caso, nosotros hablamos pues de que tiene que haber, como ustedes también están analizando, otros elementos que lo estén garantizando, como es la transparencia, la coherencia en la aplicación de las políticas macroeconómicas. Entonces, aquí hay un juego, digamos, pues, donde no permite el hecho de la transparencia, de la coherencia, de la confianza, generan procesos de incertidumbre que en un momento determinado conllevan a que las economías se puedan entonces trancar el juego, porque, vuelvo y les repito, nadie invierte para perder, todo el mundo invierte para ganar, ¿ok? Entonces, concluyendo ya el tema número 2 hoy, ¿ok? Ya bien podemos decir que hemos analizado, hemos visto el tema 2, el tema 3, ya hemos visto cómo es fundamental el punto pues de cuando hablamos de la toma de decisiones desde el punto de vista económico, tiene que haber un ambiente o tiene que haber, digamos, un caldo de cultivo que esté preparado. En materia de economía, en mi época, siempre se decía que cuando yo ponía una olla con agua a hervir, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el agua de la olla comienza a hervir y el agua está muy arriba? Se puede comenzar a desbordar el agua, ¿verdad? Se bota el agua. Entonces, lógicamente que cuando nosotros lo llevamos a colación en términos, digamos, desde el punto de vista social, o en materia, digamos, de crisis en la inestabilidad de los ciclos económicos, también se presentan características donde uno hace esos análisis. Cuando la economía ya está en demasiada efervescencia, es decir, está a punto, ¿okay?, de estallar, puede colapsar. Entonces, es lo mismo que pasa con el agua en ebullición, se bota el agua. Entonces, ¿qué generalmente hacemos para que eso no suceda? Bajo la candela, es decir, bajo el fuego, en términos, digamos,
coloquiales, ¿ok? Pero, ¿qué hacemos en materia económica? Suavizo a la economía. ¿Cómo la suavizo? La suavizo tomando una serie de medidas, una toma de decisiones que evidentemente deberían generar confianza en las instituciones para que entonces la economía baje el grado de ebullición que tiene. Sin embargo, eso no es lo que generalmente sucede. Entonces, una de las cosas principales que nosotros nos estamos encontrando aquí como uno de los grandes problemas que se nos presentan es precisamente el grado de credibilidad que debe estar relacionado evidentemente con las políticas que se están, digamos, manejando en el país. Eso hace pues que en un momento determinado se dispare el riesgo país, los procesos de incertidumbre, la falta de movimiento de capital, la falta de incentivos para invertir, la fuga de capitales, la falta de lucratividad en un momento de inversión, y por supuesto, para ustedes contar, cada vez que se dice o se nombra cualquier factor que pudiera estallar los factores de producción. Lo mismo sucede pues que hoy en día trabajamos en una economía, es lastimoso decirlo desde el punto de vista de que no queremos ni unas economías que sean, oye, lo suficientemente aburridas, donde no pase nunca absolutamente nada, como economías donde nosotros todos los fines de semana tenemos que estar pendientes de qué es lo que dice el presidente para poder nosotros entonces coordinar nuestra vida. Ah, vamos a clases presenciales el 25. Ah, bueno, entonces tenemos que ir. No, la semana que viene ya no vamos a clases presenciales porque se está muriendo todo el mundo. Ah, bueno, después lo otro. Bueno, entonces ahora ya empezó la Navidad, ya no hay 7+7. Entonces nosotros vivimos, oye, como que un estado de. La gente de afuera debe decir, ustedes están cucú, cucú, porque todos los días ustedes tienen, bueno, yo siempre le digo a mi familia, digo, ay, pero nosotros somos una economía sumamente divertida. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en esa constante emoción de que no sabemos qué arena movediza estamos pisando hoy, obviamente, porque eso, por supuesto, nos lleva a generar un estado muchas veces de procesos de incertidumbre donde no sabemos, aun cuando aquí se han violado, mire, el 7+7, el 4×8, el 3×4, aquí nadie hace, ay, que semana radical, todo el mundo sale, usa el tapabocas, nadie usa el tapabocas, o sea, ahora pues la gente inventa, no me puse la vacuna, pero mira, ya compré la tarjetita, ya me pusieron la vacuna, es mentira que no me la pusieron, y así vamos, y para usted de contar. O sea que nosotros somos una economía bastante versátil en ese sentido, y por supuesto que quien hizo la ley hizo la trampa también. Entonces, obvio que nos encontramos ante un dilema, que eso usted pareciera como que sí, muchas veces, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será? No, sí, todo ese tipo de cosas van sumando. Entonces tenemos una economía que desde todo punto de vista genera o se ha generado entre la política económica utilizada por el gobierno de turno, así como los gobiernos anteriores también trabajaban por ensayo y error y tiraban flechas y veían a ver qué medidas vamos a tomar ahorita para, digamos, sopesar la situación, trabajamos por ensayo y error, y una medida era peor que la otra, generando consecuencias aún más graves. A veces es preferible entonces que opten por decir, miren, señores, mejor no utilizamos ningún tipo de medida, vamos a esperar que la economía llegue a su libre, digamos, albedrío, donde se regula por sí misma, porque hay economistas que piensan que la economía no hace falta ningún tipo de intervención por parte del Estado, sino que simple y llanamente la economía llegará y tomará su cauce debidamente en el momento que tenga que llegar a su cauce, y por supuesto también que se tomarán medidas cuando necesariamente y estrictamente se tienen que tomar medidas. Pero nosotros, como ya ustedes pueden ver, pues nos dedicamos mucho y de una manera pues muy superficial no nos estamos adentrando a la importancia de lo que tiene que verse en relación a lo que son modelos sostenibles, es decir, modelos que estén generando producción, productividad y estén aumentando la actividad económica. Entonces, ver el panorama de lo que son las predicciones, ya se los voy a mandar también, del Fondo Monetario Internacional en cuanto digamos, a la crisis económica que vive Venezuela hoy por hoy, pues es lamentable, porque teniendo todos los factores de producción, Venezuela no ha logrado salir de ese estado en que se encuentra. Entonces,
nosotros hablar pues de este tema que toca los 4 problemas fundamentales que se ven dentro de las políticas presupuestarias, cómo vienen siendo los sistemas electorales, cómo o de qué manera se manejan, cómo es nuestro Congreso, hoy en día llamada Asamblea Nacional, de qué manera está la representación a través de ellos, a través de una Cámara unicameral, quiénes son los que intervienen en este proceso del sistema electoral, pues obviamente cómo son las elecciones, cómo se manejan a nivel regional, a nivel municipal, a nivel nacional, qué tipo de factores, qué tipo de elementos son importantes en el momento de tomar decisiones en materia presupuestaria, qué factores se tienen que tomar en consideración para hacer el presupuesto de la nación. Entonces, ver cuál es el desempeño fiscal y, por supuesto, analizar los problemas de orden macroeconómico. Pareciera como que si la economía venezolana actualmente no gira alrededor de lo que son las variables macroeconómicas, es decir, inflación, desempleo, Producto Interno Bruto, diversificación del aparato productivo, y nos estamos viendo quizás por la tangente. Y digo por la tangente porque, bueno, no es que no nos estemos preocupando de problemas que tenemos que preocuparnos. Sí, hay ciertos problemas que son fundamentales, que son una consecuencia precisamente de la mala praxis a nivel macroeconómico en lo que viene siendo el manejo de las instituciones, ¿ok? De los sistemas, de las instituciones y de los sistemas presupuestarios. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un descalabro de todos los factores que nosotros estamos analizando dentro de la economía, obviamente, señores, que el impacto que va a tener en el desempeño fiscal hay un desequilibrio enorme, ¿ok? Mal pudiéramos nosotros hacer una distribución de la renta nacional encaminada a una buena utilización pues, de ese presupuesto. Entonces, las economías se convierten en economías con procesos, digamos, pues, de mucha incertidumbre, muy volátiles, donde se hace pues cada vez más difícil el hecho de pensar que nosotros en materia de políticas económicas lo estamos haciendo perfectamente bien, y por supuesto entonces las instituciones presupuestarias están a merced de lo que es el resultado de la política, no solamente política cambiaria, de la política ideológica que mueve al país como tal. Porque recuérdense de que pareciera como que si nos vamos a un resultado, como viene siendo la distribución de la renta nacional, yo me inclino hacia mejorar las condiciones de los pobres, pero yo para garantizar una justicia desde el punto de vista de equidad, una justicia social y digamos pues de que haya una buena gestión desde el punto de vista del presupuesto de la nación, tengo que haber trabajado anteriormente todo lo que es la parte económica. Entonces recuérdense que lo vimos en el primer día de clase, la economía va de la mano de la parte social y nadie puede decir que puede sacar una nación adelante si no ha desarrollado previamente todo lo que es la actividad económica de ese país. En esa parte nosotros también analizábamos en las clases pasadas también, ya dentro de lo que viene siendo el presupuesto, hablamos un poquito acerca de lo que era el comportamiento de la UNAPRE, hablamos un poquito de lo que venía siendo también el presupuesto que se elabora o que elabora el gobierno nacional, recoge de una manera detallada los ingresos y los egresos de un periodo determinado. Eso es obvio, cuando hacemos un presupuesto. En estos días alguien me decía algo así, no sé por qué tocó esa parte de lo que era del estudio. Yo dije, mire, para nosotros conocer una realidad tenemos que ver una estructura de costos. Si nosotros no vemos una estructura de costos donde estamos analizando ingresos y egresos, nosotros no podemos hacer un análisis, ¿ok? Porque yo tengo que ver por qué pata cogea la mesa. Si yo veo la mesa que se está moviendo, pero yo no sé, o sea, ¿cuál voy a arreglar? Voy a arreglar las 4 patas, voy a estar en el mismo problema, porque una de las 4 patas es la que está coja. Entonces tengo que ver cuál es la pata que está haciendo. Entonces, lo mismo sucede en esta parte cuando lo llevo a la parte de economía. Si yo me voy o me adentro a lo que viene siendo
este problema de materia de ingresos y de materia de egresos, por supuesto, si yo tengo un presupuesto donde tengo más egresos que ingresos, tengo que ver cuál va a ser entonces la solución que yo le voy a dar a esa partida de ingresos que tiene el país, tocando pues entonces o abordando el tema de lo que viene siendo el Producto Interno Bruto, los alicientes, los incentivos, cómo estimular el aparato productivo, cómo generar una economía proactiva, una economía sostenible en el tiempo, que genere crecimiento económico sostenido en el tiempo, que genere procesos de industrialización, procesos de desarrollo económico. Recuérdense que la participación aquí, dentro de los artículos que ustedes han enviado, hay un grupo que toca ese punto y obviamente la participación que va a tener el Estado es fundamental, porque va a ser generador de una política de empleo y va a reactivar el aparato productivo, pero debe estimular también a la economía para que a través de esos procesos de credibilidad y transparencia se puedan dar, digamos, de una manera coherente lo que es la parte presupuestaria. ¿Okay? Entonces, ahí hablamos acerca de eso. De todos los artículos, ¿okay? Ahí de los artículos que les di, o sea, les envié, recuérdense que hay ciertas características, ¿ok? Que son importantes. Una de ellas dice, hablar del déficit fiscal o del superávit implica una gestión presupuestaria por parte del gobierno donde se dan a conocer ciertas prioridades para alcanzar los objetivos establecidos una vez programado el presupuesto. Por supuesto, si tengo un déficit en materia fiscal, se supone que el Estado debe buscar la manera de, oye, equilibrar ese déficit del presupuesto de la nación como para hacerle frente a posibles situaciones que se nos vayan a presentar. Y ese déficit que se nos presenta, lo voy a hacer, ¿de qué manera? Ya lo dice cuando digo de qué manera equilibro la balanza de pago. Aumento exportaciones, disminuyo importaciones, disminuyo otros gastos, diversifico la economía, el aparato productivo, genero confianza, estabilidad económica, política, jurídica y social, atraigo las inversiones tanto nacionales como extranjeras, disminuyo el riesgo de país, ¿okay? Trato de cortar lo que vienen siendo los procesos de incertidumbre. ¿Cómo? ¿De qué manera? Generando confianza en las instituciones, de manera pues que yo tengo que hacer que el presupuesto de la nación sea lo suficientemente viable para yo conducir los diversos planes de la nación. De lo contrario, señores, yo jamás voy a poder decir que yo voy a poder manejar el presupuesto de la nación para poder distribuir mejor las riquezas. Eso jamás va a ser así. Entonces, el Estado debe ser un Estado sostenible, un Estado que se sustente a sí mismo, generador de riquezas, generador de producción productiva, para que pueda generar lo que también nosotros conocemos como ese estado de bienestar. Ese es el artículo que habla del POA, que ya lo vimos también en la clase pasada, no lo han tocado ustedes en su exposición, el Plan Operativo Anual, es el artículo número 2. Y dice, el sistema de presupuesto en Venezuela a través del POA, a través del Plan de Inversiones de Desarrollo, donde el Poder Legislativo, mediante acto administrativo, es el encargado de discutirlo y aprobarlo. ¿Okay? Por regla general, si no existe una contrapartida que vaya a decir de dónde es la procedencia de estas cifras o de dónde usted está sacando esas cifras, porque yo puedo perfectamente bien maquillar las cifras del presupuesto, ¿ok? Y estoy haciendo ver pues que en un momento del ciclo económico lo que me está generando un fallo de mercado, ¿ok? Me estoy produciendo una inestabilidad del ciclo económico donde yo en periodo de elecciones esté haciendo ver si yo soy el mismo partido, ¿verdad? Oye, pues que he maquillado las cifras, que todo está muy bien, pero una vez que vuelvo nuevamente a las elecciones, llego allá y ¿qué es lo que suele suceder? Si gana la contraparte, es la que dice, pues no tenemos dinero, todo está colapsado y tenemos que volver nuevamente a la utilización de, digamos, de otro tipo de herramientas para poder cubrir el déficit fiscal. Mientras que si es el mismo partido, entonces nos va a decir, bueno, la economía está, cualquier otra, digamos, variable se va a utilizar como para decir, en estos momentos tenemos una contracción o un déficit fiscal, se ha mermado y entonces tenemos que buscar otra salida a esto.
Las reformas electorales, vean ustedes, pero hablamos en la clase pasada, ha habido a lo largo de la historia 15 modificaciones, ¿ok? 15 modificaciones, lo cual ha generado cierta tensión en el sistema electoral y ha habido ciertas reformas que anteriormente para nosotros era algo, digamos, pues muy común. Teníamos un tarjetón donde aparecían todos los partidos, en su gran mayoría todos los partidos, por regla general, muchos eran de derecha, había otros de izquierda, pero hoy en día prevalecen más los partidos de izquierda, ¿ok? Y quizás los partidos de izquierda, volví les repito, porque en el tema número 4 se van a dar cuenta ustedes que yo pondría el tema número 4 como el tema número 3 y el tema número 3 como el tema número 4, porque ya ahí me está diciendo, cuando estoy hablando de los tipos de partidos que existen, cómo se inclinan o se involucran en lo que me arrimo a lo que es la parte del pobre, porque la ignorancia es divina. Y entonces, como la ignorancia es divina, yo simplemente voy a hacer promesas que a lo mejor jamás voy a cumplir. El pobre siempre se queda esperanzado de que en algún momento esas promesas lleguen a mí. Entonces, aquí hay un nuevo diseño de la boleta, hubo una modificación en la constitución de las candidaturas, hay más partidos de izquierda donde suelen prometerle más a los pobres, digamos, pues los sueños inalcanzables, siempre los quieren ahí esperando, y el pobre siempre con la esperanza de que el Estado va a ser el que les va a dar las dádivas. El Estado debería tener otro concepto de cómo manejar el concepto propiamente dicho del Estado, porque hay un refrán que dice pan con pan, comida de tontos. Significa pues que si lo llevo a la práctica, o sea, yo siempre repito el mismo digamos, eslogan donde uno dice a los pobres, tranquilos, que nosotros les vamos a dar las esperanzas. Mentira, yo no doy las esperanzas. Y también dentro de lo que es el sistema socialista como tal, muchas veces es cuando dicen, imagínense ustedes lo bueno que es el Estado, que le parte las piernas y le da las muletas. O sea, de ahí no vamos a salir nunca de ese estado donde el círculo vicioso de la pobreza se ve, digamos, pues cada vez mucho más profundo y la redistribución de la renta nacional siempre está paralizada o llega a un retroceso. Algo parecido con la realidad, ustedes me dirán, pero no quiere decir con eso que estemos defendiendo el sistema capitalista como que el mejor sistema del mundo. El sistema capitalista también tiene sus contras, ¿ok? Porque ese sistema capitalista donde quítate tú para ponerme yo, y lo único que me interesa es sobreponer la parte económica sobre la parte social, también el Estado tiene un grave problema cuando se maneja o cuando se conduce bajo ese tipo de, digamos, fortalezas, que entre comillas, como les estaba diciendo, pan con pan, comida de tontos, significa que simple y llanamente pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, hoy les estoy dando una promesa, hoy les estoy dando ciertas políticas donde los estoy beneficiando, pero mañana simple y llanamente se las estoy quitando. A la larga termina enriqueciéndose el Estado y termina empobreciéndose las sociedades. Eso tiene, digamos, una connotación, una lectura muy importante dentro de los países. Eso significa que tarde o temprano nosotros, si nos ponemos a analizar y estudiamos la historia de nuestro país, nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos ganado nosotros con empobrecer la nación, que hemos ganado nosotros con no aplicar unas políticas o políticas económicas sanas. Y nos tendríamos que preguntar en las inestabilidades de los ciclos económicos, cuando estudiamos economía política, si tuviésemos que dividir al ciclo económico de la economía venezolana desde el periodo del año 1974 al año 1999 y del año 1999 al año 2021, haga usted un análisis de las políticas económicas donde en una prevalece lo que es el neoliberalismo y en otra donde prevalece el socialismo. Analice las variables macroeconómicas, estúdielas y haga con profundidad un análisis de cómo han sido las características que se han propiciado en ambos modelos. No se vaya usted a estudiar el modelo nórdico, ni se vaya usted a estudiar el modelo de China, ni se vaya usted a estudiar el modelo de ningún país. Analice el caso venezolano en el ciclo económico del periodo 74 al 83, perdón, al 99 y del 99 al 2021. Saque sus debilidades y sus fortalezas. Por eso no les quiero decir que aquellos fueron mejores que estos, ¿no? Aquellos también fueron unos vagabundos, porque obviamente dilapidar riquezas en un proceso de una economía
donde había tanta abundancia y no se han aplicado las políticas ni los correctivos, ni se supieran aprovechar las fortalezas y el presupuesto de la nación se haya dilapidado como se dilapidó en aquel entonces, tanta culpa tiene el periodo del año 74 al 99 como del 99 hasta ahora. Y lamentablemente tengo algo que decir, digamos, pues como manera de reflexión. Cuando usted le echa las culpas, entiendan algo, cuando nosotros fallamos como personas, como seres humanos, fallamos en cualquier situación, ¿qué generalmente solemos hacer? Es que mi mamá tal cosa, es que mi papá, es que el medio, es que la universidad, es que el profesor, es que, no, señores, déjenme decirles que si yo comienzo a buscar culpables por todas partes, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que yo me deshice de la culpa. No, el culpable es usted. Es que la sociedad me llevó, ¿no? La sociedad nos puede llevar en un momento determinado. Pero por supuesto que yo tengo que poner todo de mi parte como para no decir, yo me quedé aquí y le eché la culpa a los demás. Moraleja, lo mismo pasa en el caso de la economía venezolana. Nos hemos pasado tantos años echándole la culpa al imperio, echándole la culpa al vecino, echándole la culpa al que no me gustó, quítame esta pajita de aquí, quítame, que simple y llanamente nos hemos olvidado, que es mentira, no nos hemos olvidado. Eso es simple y llanamente una forma de decir. Porque obviamente es muy fácil echarle la culpa a los demás. La pregunta de las 40.000 veces, ¿qué le puso usted una pistola aquí para pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional en el año 1989, cuando usted después tiene, digamos, pues la manera muy jocosa de decir, es que el Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué le dijo usted? Usted le pusieron una pistola aquí para que usted fuera a pedirle prestado. Usted le pidió el Fondo Monetario Internacional porque estaba muriendo de hambre. ¿Por qué utilizó parte de las reservas internacionales para pedirle un préstamo a Inglaterra? Porque usted se estaba muriendo de hambre. Porque en Venezuela se habían dilapidado las riquezas. Y entonces obviamente necesitábamos dinero. Entonces ahora yo no le puedo echar la culpa al vecino. Es que me tienen trancado. No, señores, si yo me hubiese cerrado como el concepto de economías endógenas en el año, cuando se habla pues de la Segunda Guerra Mundial, uno de los países como España que se cierra al resto del mundo y comienza a producir internamente para hacer una economía sostenible que pudiera competir con las demás economías del mundo, Venezuela hubiese aplicado economías endógenas, pero para eso hay que tener un Estado inteligente, proactivo y un Estado que verdaderamente tenga ganas de hacer las cosas bien. Entonces, debe incentivar a la población a no esperar sentados a que me den una dávida, a que me den una limosna, ¿ok? Y simple y llanamente ponerlos a producir, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar dentro de la sociedad. Entonces, el pensamiento debe estar dirigido a producir. Sepa yo leer, no sepa leer, sepa escribir, no sepa escribir, pero todos tenemos un lugar dentro de la sociedad. Y un granito va sumando muchos granitos. Entonces, concluyo la clase el día de hoy. Para el día miércoles dejamos los artículos arbitrados. En el punto, pues, de decirles que obviamente uno de los factores fundamentales es la participación, pues, obvio, del Estado, las ideologías políticas, y en este caso, pues, de los procesos electorales, como en el caso de la economía venezolana también. Por último, en este artículo, elección directa de gobernadores y alcaldes, el Congreso Nacional que dejó de ser el Congreso Nacional y pasó a ser la Asamblea Nacional, integrada por una sola Cámara, que anteriormente era bicameral. Se hicieron modificaciones en el derecho al sufragio, ya podían votar los militares, la postulación de los candidatos de principios de representación, se le da la primicia al modelo mayoritario, y este modelo se caracteriza por ser un modelo de democracia excluyente, competitivo y de confrontación, a diferencia del consensual que se caracteriza por la inclusión y compromiso, dice este artículo. ¿Ok? Entonces, y después tienen ustedes también el otro artículo que habla acerca, no lo dejen por fuera porque es importante, los ingresos extraordinarios. ¿Qué se hacen con los ingresos extraordinarios? Es decir, cuando se utilizan los ingresos extraordinarios, se puede dar cabida a mejoras en los proyectos en cuanto a la inversión pública, ¿ok? Y en este caso se habla pues de que en el gobierno del periodo 99 en adelante, en América Latina, sobre todo pues en el caso de Venezuela, en el gobierno de Pérez
2003, en el gobierno de Reda Campis, en el periodo del 2004 al 2005, digamos pues que el gasto público fue exorbitante, ¿ok? Y después dice, se generó un incremento del gasto público que se venía desde los gobiernos de Calderón y de Pérez, se incrementó gradualmente, se atacó fuertemente el supuesto neoliberalismo que antecedió el año 1999, en las gestiones sociales en los 90, con un crecimiento del gasto público en América Latina también, se ve muy fuertemente marcado, pero en Venezuela desde el 99 hasta el 2005 se debió a un crecimiento de la economía de forma, digamos, entre comillas, como muchos países de América Latina, pero porque había ingresos extraordinarios producto de los ingresos petroleros, ¿ok? Del 99 al 2003, el incremento del gasto público se destinó a la educación y a la seguridad social. El del 2004 a las misiones sociales como mecanismo para enfrentar la pobreza. Este artículo habla también de la equidad y del gasto social y los programas para enfrentar la pobreza, que tienen en la mayor parte la carga redistributiva, logrando así disminuir los problemas de heterogeneidad a corto plazo, pero a largo plazo se convierten nuevamente en una caja de Pandora. ¿Ok? Bueno, muchachos, nos vemos entonces el día miércoles. ¿Alguna pregunta?